En este tiempo tenemos que actualizar
Buenas noches, compañeros. Es un gusto poder saludarles. Quiero verificar si pueden escucharme. Sí, licenciada, se le escucha. Sí, Lick, se le escucha. Muchas gracias. Es realmente un placer para mí compartir de nuevo con ustedes. Es realmente una oportunidad especial que Dios permite que podamos estar de nuevo compartiendo, ahí sí que permitiendo poder estar trasladando conocimientos. Deseo que este curso pueda ser de gran utilidad para ustedes, que puedan aprender lo necesario de las leyes penales guatemaltecas. Trataré en la medida de lo posible de ampliar todo el conocimiento sobre cada una de ellas, de tratar los puntos más relevantes. Considero que en materia penal es importantísimo poder no solo conocer pues la ley adjetiva, la ley sustantiva, sino que también poder entrar a analizar leyes de relevancia en el sistema penal o en el sistema judicial. Dentro de las presentaciones o de los temas que veremos, se contempla el poder analizar entonces las leyes que definen o detallan tipos penales, es decir, que son coadyuvantes o respaldan la legislación guatemalteca en este ámbito. Voy a tratar de ser específica en cuanto a las leyes que vamos a conocer durante el curso, de buscar la mecánica de que esa transmisión de conocimiento sea de manera práctica, sea de manera dinámica, a fin de que ustedes tengan pues la habilidad de encontrar los puntos penales, los delitos y penas, y que también puedan conocer la esencia de cómo se llevan a cabo dentro de los órganos de justicia. De hecho, pues conocer que incluso esas leyes penales especiales han motivado al Estado guatemalteco a crear órganos de justicia especializados. Es uno de los, pues, de las obligaciones que el Estado de Guatemala adquirió con la firma de tratados y convenios, donde se le obliga a tener una justicia especializada y de hecho crea órganos de justicia, crea entidades como secciones de fiscalía del Ministerio Público que se especializan, valga la redundancia, en esa materia y llevan a cabo el proceso penal de una manera especial. Voy a tratar de darles en el transcurso del desarrollo del programa esa mecánica en que vamos a trabajar. Hoy yo pues hago la explicación y ofrezco las disculpas, pues ya tenía con anticipación una audiencia programada en Santa Lucía, Cochumalguapa, Escuintla, una audiencia por varios delitos bien fuertes, la verdad, porque le explicaba a Jessica, que es la compañera que nos está apoyando en este curso, y agradezco también la gentileza de ella de poder auxiliarme en todas estas cuestiones de habilitar una sala, de poder proyectar las diapositivas. Pues yo salí hoy a las 4 de la mañana para el juzgado de primera instancia de Santa Lucía y recién vengo llegando en menos de 10 minutos tal vez, que llego a casa. Entonces sí nos tocó que correr un poquito con esa situación y es lo que nos toca ver en ocasiones a los abogados litigantes, ¿verdad? Que dependemos del horario de tribunales y de las diligencias que se llevan, y eso en ocasiones pues nos dificulta poder estar en las diligencias de manera puntual o concreta en este caso. Sin embargo, les ofrezco disculpas, compañeros, y pues vamos a desarrollar esa clase de la mejor manera posible. Este es un curso bien interesante, la verdad. Yo sé que no a todos les apasiona el derecho penal, pero dentro del marco del conocimiento que debemos de tener, el derecho penal es una pieza fundamental en el proceso, ¿verdad? O en el desarrollo de la carrera, y yo me enfocaré en darles esos tips de esas leyes de manera práctica. Soy siempre del criterio que de no saturarlos con teoría, pues ustedes tienen a disposición la ley de manera física o digital, pueden conocerla. Yo voy a enfocarme en darle la explicación,
la ejemplificación y la forma de trabajo en los tribunales, que creo que es lo que más interesa conocer. Toda vez que la ley es sujeta, como ustedes lo conocen, a interpretación y cada uno puede darle esa interpretación de acuerdo a las normas para ello, al espíritu fidedigno de la ley, al espíritu porque fue creado y a esos principios. Sin embargo, tenemos esa libertad de interpretación. Yo simplemente voy a tratar de orientarles o de canalizar la manera en que se ha interpretado por los especialistas en derecho, en este caso, ¿verdad? Jurisconsultos, que han emitido ya opiniones al respecto de cómo debe interpretarse la misma. Sin embargo, respetando el criterio personal de cada uno. Para eso yo voy a pedir, veo que ya habemos 31 participantes. Voy a pedir que cada uno pueda verificar quiénes son los que están ya conectados. No sé, Jessy, si tú me apoyaste con la asistencia o cómo vamos a hacer en eso. Perdona que te esté molestando. Si en este caso también se habilita la asistencia o yo tengo que llevar registro adicional de ello. Jessy. Pues diera que de eso sí no sabemos porque los intersemestrales no han tomado asistencia. Bueno, en ninguna clase. Pues fíjate, en ninguna clase. Pues fíjate que con anterioridad yo recuerdo que sí tienen que tener una asistencia porque si no reúnen un porcentaje no pueden aprobar el curso. Entonces, eso lo he tenido que aplicar en otros intersemestrales. Le creamos un Google Form si quiere para que se anoten todos los que puedan. Sí, ahorita. por favor, porque yo estoy viendo que sí, pues ya hay varios y ya ubico a algunos, no a todos. Pero sí es necesario que llevemos ese registro porque si no estoy mal necesitamos reunir más del 80% de asistencia porque en este curso lo que cuentan son las horas de tener pues el desarrollo del mismo. Entonces si eres tan fina yo voy a molestarte para que podamos habilitar la asistencia y puedan ustedes pues ahí ingresar y llevar ese registro, ¿verdad? Y si eres tan fina, vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Como la mayoría de nosotros ya tenemos el conocimiento básico acerca del derecho penal, sin embargo, dentro del programa se incluye el poder detallar, ratificar o retroalimentar el tema en sí, de en qué consiste esta metodología o en qué consiste la temática. Vemos que el derecho penal se identifica como el conjunto de normas imperoatributivas de carácter coercitivo que el Estado crea con una finalidad esencial y es regular la vida de las personas dentro de una sociedad, esto en un territorio determinado. Para ello, debe indicarse entonces, compañeros, que siempre que hablamos de derecho penal, vamos a entender dos puntos equidistantes, y es el punto de que el derecho penal nos atribuye derechos, ¿verdad? Nos atribuye beneficios, pero asimismo nos impone obligaciones que deben cubrir o que debemos de cubrir como ciudadanos guatemaltecos. En este caso, entonces, para efecto de evaluación dentro del curso, aparte de cada una de las leyes que serán objeto de análisis, debemos de comprender entonces lo relativo a ese derecho penal, que va a atribuir y va a otorgar tanto derechos como obligaciones a cada uno de los sujetos y que se va a ejercitar a través de la fuerza que tiene el Estado para normar entonces la vida de ese ciudadano dentro de una sociedad. Es decir, que cuando las personas violentan una norma penal, existe un reproche social.
Y ese reproche social es dirigido bajo la potestad del Estado para emitir una sanción a quien quebrante entonces ese parámetro o esa norma penal. Vamos a verificar este video. No sé si se cargó este, Jessy. Si pudiéramos verificarlo. Perdona que yo abuse de tu buena voluntad para colaborarme. Deme un momento, compañeros. Vamos a verificar si se puede, que ya en otras ocasiones he tenido un poco de problema con los videos, que en ocasiones se pueden escuchar o se pueden ver, pero no escuchar. Y si no, pues yo se los comparto al grupo para que tengamos acceso a ellos. La intención de poder proyectarle los videos es tener ejemplo de la temática que se está analizando y que ustedes puedan pues intercalar, ¿verdad? Ese ejemplo con la explicación magistral. Si quieres, Jessy, avancemos la siguiente diapositiva. Voy a compartírselos al grupo y en la próxima clase, con anticipación, voy a enviarte los videos para que los tengas también en tu archivo. Si la complicación es que no están, que está como un vínculo, ¿verdad? Pues para que los puedas tener ya listos o yo me preparo con un poquito más de tiempo. Luego de verificar el derecho penal, debemos analizar entonces que antes de cada una de las leyes que contemplan ese marco penal, existe una ley fundamental en ese ámbito y esa ley es denominada como un código penal que regula esa ley sustantiva, es decir, la esencia del mismo. Ese código penal o ese marco legislativo es contemplado dentro de nuestro sistema con 4 aspectos importantes. Es decir, que ese código se sustenta de esos 4 aspectos, conteniendo en el primer punto los delitos y denominándose esos delitos como una infracción o una violación a esta ley penal. En segundo término, contempla las faltas, que de igual manera consisten en una infracción, pero de carácter leve.
Esto es considerado por algunos autores que la infracción se considera leve por diversos aspectos, tanto por la intención como por el efecto o el daño que produce. De esa cuenta es que en la clasificación a las infracciones penales en nuestra legislación va en dos aspectos, en delitos y en faltas. Como aspecto 3 se contemplan las penas, que se consideran consecuencias jurídicas del delito y las faltas, toda vez que esas penas o esas acciones o esas consecuencias son sancionadas. Y como punto 4, medidas de seguridad, que se determinan como mecanismos utilizados con la intención de prevenir el delito, en primer punto. Y en segundo punto, rehabilitar a la persona delincuente. Importantísimo también que nosotros veamos durante el desarrollo de este curso esos aspectos. Determinar cuáles son los tipos penales, es decir, cuáles son los delitos contemplados en cada una de esas leyes especiales, cuáles son los que se consideran faltas, como por ejemplo la ley de armas y municiones, que contempla y es específica en detallar qué acciones son constitutivas de delito, como por ejemplo la aportación ilegal de arma de fuego. Sin embargo, ¿en qué casos esa aportación se vuelve simplemente una infracción leve, es decir, una falta? Cito el ejemplo, el portar el arma de fuego, por ejemplo, sin tener la licencia vigente en un plazo que no exceda de 30 días, por ejemplo. En este caso, aunque es una infracción a la ley penal contemplada en una ley especial, no es considerado como un delito, sino como una falta. Asimismo, la sanción, ¿verdad?, que en este caso las penas pueden oscilar entre penas de prisión, entre penas de multa y penas accesorias, como el comiso de objetos, como la suspensión de derechos, por ejemplo, la suspensión de la licencia de aportación de arma de fuego, la inhabilitación en algunos casos, en fin, determinadas penas accesorias, incluso para personas jurídicas, la cancelación de esas personas o la cancelación de los servicios a los que prestan. Asimismo, la publicación de sentencias. En fin, vamos a ver toda esa gama de penas que contemplan las leyes penales especiales. Asimismo, en algunos casos que se hace necesario la aplicación de mecanismos como las medidas de seguridad. Es decir, que en este caso la persona que comete un delito no es sancionada a través de una pena, sino que se buscan alternativas, como indiqué, con la finalidad de prevenir que la persona cometa delitos e incluso buscar su rehabilitación. En muchos casos, las medidas de seguridad buscan proteger a la ciudadanía de esta persona y también buscan protegerlo a sí mismo. En el caso de personas que sufren enfermedad mental transitoria, por ejemplo, que lejos de ser recluidos en un centro carcelario, deben ser trasladados a un lugar especializado donde se les brinde atención médica pertinente a efecto de mantener su salud mental equilibrada y que no puedan ser, reitero, un riesgo para la sociedad ni un riesgo para su persona. En estos casos también nosotros veremos de manera detallada cuáles son esas medidas de seguridad que utiliza la legislación penal guatemalteca o los órganos de justicia para garantizar este principio. La siguiente diapositiva, por favor. Si me haces el favor de poder verificar si este video sí puede correrse. No, ¿verdad? Creo que vamos a tener el mismo problema con este otro video. Voy a enviarlos al grupo para que ustedes puedan tener, reitero,
la oportunidad de poderlos ver. Podemos pasar a la siguiente, perdona. Bien. Dentro de las partes del derecho penal, o dentro de las ramas del mismo, vemos que se contempla dentro de un área sustantiva o penal. En este caso, se relaciona con los delitos, las faltas, las penas y medidas de seguridad que están reguladas en el decreto 1773 del Congreso de la República, que es una de las cuestiones que nosotros vamos a analizar. Hago un paréntesis acá, y es que a pesar de que el curso se denomina Seminario de Leyes Penales Especiales, es necesario que veamos en sí el Código Penal, es decir, el decreto 1773, pues muchas de esas leyes penales especiales adicionan la norma del Código Penal. Es decir, que el Código Penal sufrió modificaciones o sufrió reformas a través de esas leyes. Hablo en específico como los delitos de indemnidad sexual, que sufrió modificaciones, por ejemplo, el delito de violación, el delito de agresión sexual, que anteriormente figuras delictivas similares eran consideradas como el estupro mediante engaño, era considerado como el incesto agravado. Estas circunstancias o esos tipos penales sufrieron modificaciones, tanto que fueron derogadas, y la similar acción con diferentes verbos rectores conformaron nuevos tipos penales, y esto a través de una ley especial que, reitero, adicionó o reformó el Código Penal. Entonces, es importante que nosotros entremos a analizar cada uno de esos aspectos, de esos tipos penales considerados como delitos, las penas que tienen y esas medidas de seguridad también que regula entonces este Código Penal. Asimismo, el derecho penal contempla una rama adjetiva procesal, como ustedes bien lo han de saber. Regula entonces el proceso por el cual se determina si una persona es responsable o no de haber cometido un hecho delictivo. Y en su caso, si resultara responsable, la imposición de la pena acorde o bajo los principios de proporcionalidad o racionalidad que se le debe ser impuesta. Entonces, este procedimiento, este mecanismo es desarrollado dentro del decreto 51-92 del Congreso de la República, considerado como el Código Procesal Guatemalteco. Y una rama ejecutiva o penitenciaria que permite poder verificar o regular la forma en que se cumplen las penas y medidas de seguridad. Esta importante rama del derecho también tiene normas especiales como la ley del sistema penitenciario, asimismo todo lo relativo a la parte ejecutiva que le permite a las personas poder obtener redención de penas, libertad anticipada, libertad vigilada o cualquiera de esas figuras jurídicas que contempla esta rama en específico, y que obviamente van a estar verificando cómo se da el procedimiento de cumplimiento de penas y medidas de seguridad. Vamos a ver un poco acerca del Juzgado Pluripersonal de Ejecución Penal de la capital, que es el único juzgado a nivel nacional que ve todo lo relativo a ejecución, qué protocolos o qué procedimientos se llevan dentro de este órgano jurisdiccional, para que ustedes puedan tener conocimiento entonces de lo relativo a esta rama del derecho. La siguiente, por favor. Bien. Uno de los fines interesantes del derecho penal, o de los tres fines que resaltan, es el que el derecho penal es sancionador y retribuye, es decir, que la característica esencial es castigar. Si una persona quebranta la norma, va a ser sancionada, es decir, se le va a retribuir a la acción que él ha cometido. Como fin número 2, se verifica la prevención del delito, y este trata de evitar
que la persona cometa más hechos delictivos. Entonces, resaltamos que como finalidades del derecho penal se encuentra sancionar, prevenir el delito y, importantísimo, rehabilitar. Como punto 1 del derecho penal guatemalteco, se resalta ese aspecto de que el derecho es rehabilitador. Busca la reinserción social del delincuente en el país. Lamentablemente, creo que este video también tendrá las complicaciones de que ustedes lo puedan ver. Sin embargo, reitero, lo voy a estar enviando al grupo. Me gustaría que lo pudieran ver al momento de finalizar la clase para que puedan tener en mente lo que se explicó y lo que los videos les tratan de mostrar. En este caso es una entrevista que se realiza a Jair Arias el Diabólico, jefe por muchos años, Mara Salvatrucha. Estuvo recluido durante varios años también acá en la cárcel de máxima seguridad del Boquerón. Tuve la oportunidad de llevar un proceso penal en contra de él, pues fue procesado por el caso de los policías que fueron asesinados ahí mismo dentro del Boquerón, que dieron muerte o fueron acusados de dar muerte a los diputados al Parlacén. Fue un caso muy sonado, de hecho se denominaba así, caso Boquerón, porque se dio la muerte de estas personas dentro de las instalaciones de esta cárcel de máxima seguridad. Y varios miembros de la Mara Salvatrucha fueron procesados por este hecho. Fue incluso a nivel internacional que se dio a conocer esta sentencia. También tengo el video de esa sentencia donde fue realmente famoso, pues, el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Santa Rosa al emitir una sentencia de carácter absolutorio en favor de estos reos que habían sido, reitero, pues, procesados y acusados por este múltiple asesinato. En este caso, me interesaba que ustedes pudieran escuchar la declaración de Jair, alias el Diabólico, pues él explica cómo la reinserción, cómo ese fin del derecho penal ha podido ser efectivo en su vida y cómo luego de ser jefe o de los altos mandos dentro de esta pandilla, ahora él se dedica a poder instruir a otros reos en el área de la rehabilitación. Cómo ha buscado programas de reinserción, de educación para los reos, como en este caso que se cuenta con la Dirección Extraescolar de Educación, DIGEX, que proporciona a todos los privados de libertad una oportunidad para prepararse para estudiar, es decir, terminar su educación primaria, su educación básica y en muchos casos hasta obtener un bachillerato por madurez. Aparte de ello, ha gestionado programas donde se les proporcionan oficios, es decir, sastrería, en el área de horticultivos, zapatería, maderas, electricidad, en fin, diversos oficios para que la persona privada de libertad conozca un mecanismo para ganarse la vida, incluso dentro de la prisión, y pueda generar recursos legales y viables que permitan el sustento de su persona y de su núcleo familiar, sin que se vean involucrados en hechos delictivos dentro de la prisión, como el caso de extorsiones, de venta de drogas o estupefacientes, o el de sicariato incluso dentro de los centros carcelarios. Interesante poder escuchar esta declaración, pues no solo es de manera hipotética o una utopía que busca el derecho, sino que realmente estamos verificando un caso concreto de una persona donde ha dado resultados positivos este fin del derecho penal. No con ello digo que en todos los casos ha sucedido, sin embargo, es de importancia rescatar que en este específico caso o en la vida de esta persona ha dado resultados positivos, ¿verdad? Ha tenido una finalidad buena. El mecanismo, la política criminal que el Estado de Guatemala ha tenido en cuanto a buscar la rehabilitación de la persona privada de libertad. La siguiente, por favor. Como características, si regresas, perdona.
Como características del derecho penal, vemos que es considerada como una ciencia social. Y esa ciencia social es considerada de esa manera porque a través de ella se da el estudio a las normas, a los parámetros o a los preceptos legales que regulan el actuar del ser humano dentro de una sociedad. Entonces no es simplemente considerado como cualquier otra cuestión, sino que va más allá, que es una ciencia de carácter social. En este punto no solo se enfoca al área jurídica, ¿verdad? Y ver de manera textual la ley, sino que buscar el apartado social, pues va a normar al ser humano y va a normar su conducta, reitero, dentro de una comunidad o dentro de un grupo de personas. Asimismo, se determina como característica esencial del derecho penal que es eminentemente sancionador. A diferencia de otros derechos que son reparadores, a diferencia de otros derechos como el laboral, por ejemplo, que es sumamente tutelar y la finalidad pues no es sancionar al patrono por cualquier incumplimiento, sino su finalidad esencial radica en la protección del trabajador, en el derecho penal es distinto. Es eminentemente sancionador, pues se aplica una pena, una sanción o un reproche cuando las personas quebrantan su precepto. Y en el apartado 3, de nuevo volvemos a ver como aspecto principal que es rehabilitador. La siguiente diapositiva, por favor. También verificamos que, si regresas, también verificamos que el derecho penal tiene implícitas en diferentes materias los preceptos o los tipos penales. En este caso, en el derecho penal administrativo, en el derecho penal aduanero, en el tributario, en el forestal, en el derecho de género, en el de financiero, en el derecho penitenciario, migratorio e informático. Yo voy a enfocar la mayoría de las leyes penales especiales que nosotros vamos a analizar durante el desarrollo del presente curso, va encaminado a verificar el derecho de género. Voy a ser muy específica en tocar las normas penales especiales en cuanto al derecho de género, al entrar a analizar la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Vamos a verificar también todo el apartado de los delitos contra la indemnidad sexual, los delitos contra la trata de personas y verificaremos asimismo apartados importantes del derecho penitenciario, migratorio y en el apartado informático voy a también ser un poco amplia en explicarles a ustedes los delitos considerados como delitos cibernéticos y todas